Nos encontramos ya en las faldas del Gran Achanchi, compartiendo y tincando también, y obviamente que nuestra coca madre nos acompaña en la ruta, pues nos espera aproximadamente 1 hora de caminata para llegar al mismo centro arqueológico de Achanchi. Como todo buen viajero, vamos a hacer y construir nuestro sendero de la vida. El Saiwa representa pues para todo caminante el buen viaje y el buen retorno hacia nuestros destinos. Estando a pocos metros de la gran cima del centro ceremonial de Achanchi, podemos apreciar algunos restos arqueológicos confundidos entre la vegetación y también con una estupenda vista que nos puede llegar a apreciar las comunidades del distrito de Talavera. Vamos a pedir permiso a nuestros apus tutelares de la zona y al Gran Achanchi, que en esta travesía, en este recorrido, pues nos acompañe, nos dé sus buenas energías, sus buenas vibras, ¿no? Para lo cual hemos preparado nuestro quinto, nuestras 3 hojitas, que representan para nuestro mundo andino los 3 mundos, ¿no? El Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Ukun Pacha. El Hanan Pacha, el mundo de los dioses, el mundo de nuestros apus, del dios Inti. El Kai Pacha, nuestro mundo, ¿no? El mundo en el que vivimos, el mundo en el que estamos, el presente. Y el Ukun Pacha, el mundo de los tubérculos, las plantas, los embrios, pero también de nuestros recuerdos, nuestros antepasados, nuestra memoria, ¿no? Nuestras raíces. Bueno, proseguimos con nuestro recorrido, son exactamente la 1 de la tarde y bueno, pues estamos aquí con Emanuel. Emanuel, ¿qué tal el recorrido? ¿Qué comunidades nos rodean en este hermoso sitio arqueológico? Sí, estamos en parte de la cima del sitio arqueológico de Achanchi. Si has visto, es una extensión muy grande, ¿no? De más de 100 hectáreas, en el cual por el lado este están las comunidades de Orjunmarca y Uchuancaray. Por el lado sur está Pojontoy. Por el lado norte tenemos a Toxama, el distrito de Andarapa. Y por el lado este está la comunidad de Bellavista. Y si ves, es un territorio, un lugar muy estratégico de donde puedes visibilizar todo el entorno geográfico y además de ello un paisaje muy hermoso. Eso representa Achanchi, ¿no? Un sitio arqueológico en el cual presenta varios sectores, en el cual hemos visto en la ruta viviendas, andenes, áreas de entierro. Incluso vamos a ir a un lugar donde hay un ojo de agua. Es decir, aún Achanchi tiene mucho para mostrar y para hacer conocer fuera de la flora y fauna de esta cima que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Casi hemos recorrido en su totalidad Achanchi y hemos apreciado una gran cantidad de ruinas entre los vegetales. Y para mayor detalle, pues, Manuel, relátanos por favor, ¿qué fue Achanchi? ¿Qué representó para los chancas? Creo que ya vamos recorriendo más de 3 horas. Estamos al lado oeste del sitio, ¿no? En el cual hemos percibido, pues, en todo el trayecto áreas domésticas, áreas ceremoniales, andenes, y hemos encontrado muros o amurallamiento, ¿no? En este tramo de 4 kilómetros existe varios montículos o sectores, en el cual podemos decirle que este lugar ha sido un sitio fortificado, un sitio de ocupación muy estratégico, en el cual también acompañado en las áreas domésticas a las áreas de los muros se han protegido, ¿no? Teniendo una vista panorámica, ¿no? Hemos encontrado en las viviendas circulares, principalmente de 9 metros de diámetro a 12, al lado bastantes batanes. Esto nos da una evidencia de que han sido, pues, áreas domésticas, y así, haciendo el recorrido, hemos encontrado un ojo de agua. Entonces la pregunta es, pues, ahora, ¿cómo han estado aquí? Entonces la respuesta sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar que estamos ahora, sí pudieron habitar, porque hay agua, hay áreas de pastoreo, hay andenes al lado oeste. Entonces estamos hablando principalmente de Achanchi, de un sitio del intermedio tardío, es decir, una ocupación aproximada de los 900 a 1400 después de Cristo. Sin descartar, obviamente, ocupaciones más tempranas como los huaris, ¿no? Y ocupaciones posteriores a la época inca. Entonces, en el intermedio tardío, Dani, era una época turbulenta, una época violenta, donde estos grupos o confederaciones asentados en estos lugares buscaban la extensión o el dominio territorial. Eso ha hecho de que estos sitios sean protegidos, amurallados. Si un enemigo venía, se topaba con todo esto, lugar muy pendiente y no era de difícil acceso. Entonces, por eso la característica de un lugar chanca, que es Achanchi, con sus diversos sectores. El mismo cerro, el mismo Apu, es un sitio, un Apu tutelar. Correcto. Por eso las ceremonias, y muy importante, la cosmovisión andina está basada, pues, en la ritualidad, en el calendario agrícola. Entonces aquí también han hecho ceremonias seguramente para los apus, ¿no? Entonces, la característica de este son viviendas circulares construidas a base de piedras del lugar, asentados con mortero de barro y con accesos que permitían formar pequeñas plazas o caminos, o estaban acondicionados a las laderas o la geografía del terreno. Sondor ya es otra característica, ya hay viviendas más ortogonales, pero también hay circulares. Allá sí vemos 2 ocupaciones, ¿no? Del chanca inca. Correcto. Pero aquí estamos viendo netamente la ocupación chanca. Significaba Achanchi, ¿no? Por ejemplo, yo escuché, Manuel, Achanchi, ¿no? Que provenía de Achancho, ¿no? De un personaje mítico, de un personaje que representaba la deidad maligna, ¿no? Lo malo, ¿no? El chiqui, ¿no? Y seguramente hemos escuchado diversas también composiciones de este término Achanchi. Sí, ¿no? Según la toponimia también sí he escuchado, ¿no? Era un personaje mítico, malévolo, entonces el cual representaba, me imagino, habrá sido como el Apu, ¿no? También he escuchado Achanchi con el nombre de Chachani. Achanchi, Chachani, dices quitar tu ropa o arrancarte, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Pero asociado básicamente a Achanchi es un nombre propio
que sí puede representar a una deidad, a un personaje. Incluso muchos lo dicen todavía como un anfiteatro, como un lugar muy importante. Entonces Achanchi representa a ella, más a una deidad, a un personaje mítico. Hemos hecho un recorrido muy amplio por Achanchi, Emanuel, pero hay muchas cosas todavía que hacer, que trabajar, por investigar y sobre todo que proteger, ¿no? ¿Cuál sería tu apreciación final? Sí, Achanchi ofrece una puerta abierta para las investigaciones, es una puerta abierta para el turismo, es una puerta abierta para declarar como patrimonio cultural de la nación, así conservar, proteger este legado cultural que nos han dejado nuestros ancestros, los chancas y otras ocupaciones más tempranas. Asimismo, este sitio guarda todavía un misterio. Hay mitos, leyendas que se tejen sobre este sitio y por la potencialidad, la dimensión y las características de Achanchi merece ser conocido, difundido a nivel nacional, a nivel internacional, y que este lugar sea un legado para sentirnos orgullosos de lo que tiene nuestra provincia de Andahuaylas. Y con ustedes pues voy a presentarles también al equipo Achka, al equipo que estuvo detrás de cámaras y al equipo que estuvo acompañándonos en esta travesía. Bueno, recomendarles a la población en general, yo creo que estamos en Achanchi, un recurso turístico muy importante que recién se está empezando a descubrir. Y decimos muy importante porque nos ofrece muchas variedades de hacer turismo de hoy en día, ¿no? El turismo vivencial, el turismo de hacer trekking, las caminatas, el turismo de aventura. Y ya que Achanchi se ubica estratégicamente en uno de los puntos para poder ser mirador a los diferentes apus que nos rodean en la provincia de Andahuaylas. Y asimismo también nos deja ver las fronteras que tenemos con Ayacucho, con Cusco y asimismo con la provincia de Chincheros. Les recomendamos que puedan venir a visitar Achanchi y así promover el turismo de aventura, el turismo sano, el turismo limpio que tenemos aquí. Compañero Dani, me siento orgulloso por ser parte de este lugar, por ser ciudadano de este lugar. Regreso de mucho tiempo a este lugar. Yo me recuerdo que pasteábamos vacas, ovejas, mi papá, por parte de abajo de Achanchi, y aquí abajo a unos 500 metros de acá hay un ojo de agua. Y así llegamos casi a la parte final, pero no diciéndoles que hemos terminado por completo. Es recomendable en realidad que ustedes vengan, conozcan, visiten este hermoso lugar, sobre todo para sentirte fortalecido, porque nos hemos llenado de energías espirituales. La flora, la fauna que nos acompaña en este lugar realmente es mágico, es vislumbrante para nuestras vidas. Y no esperemos a que en realidad se pierda este hermoso paisaje. Achka, promoviendo ciudadanía y cultura. Nos vemos en nuestro próximo recorrido.